Trilogía Dominical. Predicación de Fray Edwin Yamir Orduña González. De la Orden de Predicadores. Un saludo cordial, queridos amigos. El miércoles pasado iniciábamos este camino de la Cuaresma con la señal de la ceniza a nuestra frente, con la frase ya conocida que se nos ha dicho: conviértete y cree en el Evangelio. Hoy, en este primer domingo de Cuaresma, nos aproximamos a la lectura del capítulo 1 de Marcos en 3 versículos, del 12 al 15. Las famosas tentaciones que Marcos trae de manera más breve, de hecho ni siquiera las nombra, pero que en esos 3 versículos nos enseña 3 realidades propias para experimentar y vivir mejor nuestra Cuaresma. 1. Empujado por el Espíritu. Empieza diciendo el evangelista Marcos que Jesús es empujado, impulsado, llevado por el Espíritu. La traducción implica una fuerza. De hecho, el verbo en griego implica eso, un movimiento, digámoslo, casi que violento del Espíritu. Es que ese es el Espíritu también. La simbología neumatológica nos enseña que el Espíritu es una fuerza que debe conducirnos a nosotros también. Creo que es muy importante entonces, para vivir nuestra Cuaresma, dejarnos dar un buen empujón por el Espíritu, que nos lleve al desierto, es decir, que nos lleve a reconocer nuestra intimidad, que nos lleve a tener más espacios de reflexión, más espacios de encuentro, de introspección, en últimas, más espacios de un cara a cara conmigo y con Dios, pero eso guiado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es sabiduría, porque el Espíritu es discernimiento, porque el Espíritu es ciencia, porque el Espíritu es libertad, porque el Espíritu que impulsó a Jesús es el mismo que nos puede impulsar a nosotros y llevar a buenos frutos y a buenos caminos cuaresmales. Dejémonos llevar por el Espíritu. 2. Discernimiento. Me gusta mucho que el Evangelio de Marcos no narra las 3 típicas tentaciones por las que pasa Jesús, pero trae un detalle particular, y es que pone a Jesús en medio de fieras, en medio de animales, pero también en medio de ángeles que le sirven. Es que esa es la constante de nuestra vida, y yo creo que ahí es donde está fundamentada la tentación. Hemos de aprender a discernir entre las fieras y los animales, que son la ejemplificación del mal, y los ángeles que nos sirven, que de alguna manera personifican el bien. El discernimiento entre el bien y el discernimiento entre el mal. Y esto es oportuno hacerlo también en medio de nuestro Cuaresma y en medio de nuestra vida. La constante es un discernimiento. Nosotros estamos en camino de distinguir siempre ese camino del bien y ese camino del mal que habíamos escuchado también en otra parte de las lecturas durante semanas anteriores. Qué bueno que la Cuaresma nos sirva de discernimiento para elegir el bien y para llegar a esa Pascua, para llegar a vivir plenamente ese misterio de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. El Espíritu que nos impulsa es el mismo Espíritu que nos ayuda a discernir. Pidámosle al Señor espíritu de discernimiento, espíritu de saber elegir y caminar por la senda que más nos corresponde. Y 3. Proclamar la buena noticia. Una vez Jesús pasa los 40 días en el desierto y se entera de la muerte de Juan el Bautista, sale a proclamar la buena noticia. De hecho, vamos a proclamar, dice el Evangelio, que Jesús va a proclamar que el reino ha llegado y la invitación a la conversión. Es un claro ejemplo de lo que nos corresponde también a los creyentes: ser proclamadores de buenas noticias, ser anunciadores del Evangelio. Quizás nos hemos quedado más anunciando las superficialidades, anunciando el dogmatismo, anunciando otro tipo de realidades. Lo que Jesús hizo fue ser proclamador de buena noticia, y eso es el Evangelio. El Evangelio es la novedad, la bondad, lo que Jesús trae, mostrando ese rostro amable y misericordioso de Dios. Mis hermanos, aprovechemos también este espacio de Cuaresma en el que
La constante es la invitación a la conversión, por supuesto, y que en la conversión nada más ni nada menos que redireccionar nuestra vida, dar algún timonazo a esa buena noticia de salvación que es Jesús de Nazaret. Iniciemos la Cuaresma, iniciemos este caminar y con esta primera semana, con este primer domingo, descubrámonos nosotros proclamadores de buenas noticias, descubrámonos nosotros llevados por el Espíritu Santo en nuestro caminar cuaresmal y sobre todo que ese mismo Espíritu Santo ilumine nuestro discernimiento hacia el bien, discernimiento hacia la bondad de Dios. Que el Señor los bendiga.